Hola a todos. En vídeos anteriores estuvimos hablando de las causas que originan el calentamiento global y el cambio climático. Y después, en algún otro vídeo, estuvimos viendo las consecuencias que está trayéndonos ya ese calentamiento global. Pues bien, hoy vamos a hablar de qué podemos hacer nosotros a nivel individual para intentar ayudar a que no se produzca este cambio climático. Una de las máximas en ecología es la de pensar en global y actuar en local. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que pensar en los problemas grandes y que afectan a todo el planeta como el calentamiento global, pero nosotros tenemos que tener nuestra actuación individual en local. Puede parecer que esto no sirve para nada, porque ¿de qué vale que un individuo, sea consciente y realice acciones para paliar el cambio climático si otros no lo hacen? Pues no, eso sería un pensamiento muy antiecológico. ¿Por qué? Porque muchas personas que actuemos a nivel individual podremos hacer un mucho y eso sí que podrá ayudar a por lo menos frenar este cambio climático y este calentamiento. Vamos a ver entonces qué es lo que podemos hacer desde nuestra aportación individual para ayudar a frenar el cambio climático. Pues bien, lo primero que podemos hacer es aplicarnos en nuestras vidas diarias la estrategia de las 3 R's, que como veremos dentro de un momento se convirtieron en la estrategia de las 4 R's, que es la R de reducir, este es el símbolo, R de reutilizar y R de reciclar. Si queremos saber lo que consiste cada uno de estos términos, reducir desde luego quiere decir utilizar menos cosas. Menos materias primas, menos agua, menos energía, reducir nuestros consumos habituales. Reciclar quiere decir utilizar los residuos para elaborar nuevos productos. Veremos luego dentro de un momento en más profundidad en qué consiste este concepto, que es muy importante. Y el de reutilizar quiere decir que no se pueden tirar las cosas cuando todavía se les puede dar un uso. Pero ¿por qué estas 3 R se han quedado un poco como obsoletas? Y se habla ahora de la estrategia de las 4 R's, porque se reincorpora el concepto de recuperar. ¿Qué significa recuperar? Recuperar es que cuando se genera un residuo que no somos capaces ni de reducirlo, porque se genera sí o sí, no somos capaces de reutilizarlo, ni somos capaces de reciclarlo, lo que se puede hacer es recuperar. Y en ese caso, lo que podemos es, por ejemplo, aprovecharlo desde el punto de vista energético. Imaginemos que se genera un residuo urbano y que es imposible, como os digo, de reducir, de reutilizar o de reciclar, y lo que podemos hacer es quemarlo para obtener energía. Bien, pues esa energía es una manera de recuperar parte de ese residuo. Si además al incinerarlo conseguimos unas cenizas que se van a poder utilizar como abono en nuestra agricultura, pues de alguna manera también estamos recuperando parte de esos productos y esta es la nueva estrategia de la recuperación. Bueno, pues aunque ahora van aumentando las estrategias de las R's y ya estamos casi en las 7 R's, con otros conceptos que también se podrían mencionar, nosotros nos vamos a centrar en la estrategia de las 4 R's, sobre todo en reciclar, reducir y reutilizar. Bien, pues la primera estrategia que debemos hacer es reducir. Es decir, reducir nuestro consumo, disminuir, evitar lo superfluo en cuanto a consumismo de ropa, de gases, de objetos que luego quedan abandonados. Entonces, lo primero que debemos de hacer para preservar nuestro medio ambiente es aplicar este primer principio, reducir. Reutilizar es sin duda otro de los grandes pilares para la lucha del cambio climático. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, un detalle tan simple como utilizar una bolsa que nos permita muchísimos usos para ir a la compra, nos va a evitar o bien bolsas de papel o bien bolsas de fécula o incluso bolsas de plástico, como todavía se utilizan en algunos casos. Y en cambio, con esta bolsa de tela, con la reutilización, vamos a ver incrementados nuestras aportaciones. No solamente se puede aplicar a los envases, también se puede aplicar, por ejemplo, al vidrio. Estas botellas se pueden reutilizar. Ni siquiera en este caso haría falta
tirarlas a un contenedor del vidrio reciclándolas, sino que se pueden volver a darle los mismos usos, con lo que se tiene que recoger el envase para volver a ser higienizado y rellenado para volver a darle más usos. Si ahora nos centramos en el concepto de reciclaje, veremos que normalmente en nuestras ciudades tenemos distintos tipos de contenedores y debemos hacer un buen uso de estos contenedores. Los amarillos para plásticos y latas, los papeles y cartones, el vidrio, los materiales peligrosos, los residuos orgánicos y los varios. Si nosotros hacemos esto ordenadamente y las autoridades son suficientemente eficaces como para que estas campañas y estos contenedores lleven a buen puerto cada uno de los materiales depositados en ellos, nos evitaremos imágenes como estas, donde la basura viene totalmente mezclada y es imposible reciclar nada. Solamente algunas personas que pueden de una manera miserable intentar recuperar algún elemento de estas montañas de basura. Ya no hablemos de cómo se encuentran nuestros océanos y poder ver esos mares de plástico donde millones de kilómetros cuadrados lo inundan todo, formando auténticos continentes de plástico debido a que no se practicó en ningún caso el reciclaje de esas bolsas o de esos contenedores de plástico y sencillamente se liberaron al medio ambiente y el mar es el receptor final de todos esos elementos, ocasionando todos los perjuicios que se están produciendo en los ecosistemas marinos, como son la muerte de muchísimos animales y simplemente que hasta aparecen microplásticos en los aparatos digestivos de muchísimos peces. Y por último, como estrategia de las 4 Rs, nos queda la de recuperación. Hay muchos restos que es imposible que no se produzcan y en ese caso lo que tenemos que intentar es recuperar lo que nos lleva, os decía antes, hablaba de las cenizas en las incineradoras que se pueden utilizar como fertilizante, pero un ejemplo más claro y más próximo a nosotros sería, por ejemplo, la formación de compost. Estos restos orgánicos vegetales se pueden transformar en un residuo que vamos a poder utilizar después, una vez que se produzca la biotransformación por los animales que viven en los composteros, los vamos a poder usar como fertilizante. Y es importante que desde el punto de vista de las autoridades se potencien este tipo de transformaciones de toda la materia orgánica que se genera en las ciudades para que luego este compost se pueda utilizar como elemento en la agricultura que va además a evitar que se utilicen abonos inorgánicos que son fuente de contaminación y además de óxidos de nitrógeno que son fundamentalmente gases de invernadero. Bien, pues esta estrategia de las 4 Rs queda, digamos, un poco englobada en el concepto que se da hoy en llamar economía circular. Aquí os pongo un pequeño esquema para que veáis cómo funciona la economía circular. Pero bueno, podemos seguir haciendo muchas otras cosas por el medio ambiente y tengo que ir un poco a prisa, si no este vídeo se va a alargar mucho. Por ejemplo, sustituir la utilización de combustibles fósiles de los automóviles cuando son de combustión, por ejemplo, por el transporte en bicicleta cuando las distancias son asequibles. Una ciudad en la cual las personas se desplacen en bicicleta no tiene nada que ver con las sobrecargas que soportan nuestras ciudades con el tráfico rodado. Sino otra estrategia es caminar. Favorece la salud y no se contamina y nos permite ir haciendo otro tipo de actividades, como por ejemplo fotografías o consultar el móvil. La utilización del transporte público también es un elemento muy importante que reduce el tráfico rodado contaminante, por lo tanto, en nuestras ciudades y en un solo vehículo pueden ir muchas personas. Aunque no se llegue a casos tan extremos como el de la fotografía, la utilización de los métodos de transporte públicos es un elemento muy importante a tener en cuenta para reducir la contaminación en nuestras ciudades y además los elementos que van a favorecer el cambio climático como son los gases de invernadero.
Pero podemos seguir haciendo muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos la plantación por parte de escolares de bosques. Estos bosques, que de momento son arbolillos pequeños cuando los alumnos los plantan, se convierten en grandes bosques que son auténticos sumideros de carbono y ayudan y retiran, por lo tanto, al CO2 de la atmósfera y favorecen que se ralentice la acumulación de esos gases de invernadero y el calentamiento global. Si además a esto añadimos la utilización de energías renovables, como por ejemplo la energía eólica, que puede ser muy rentable, aunque intermitente, es cierto, hay días que no hay viento, pero si se complementa, por ejemplo, con energías como la fotovoltaica, pues podemos tener un complemento energético que va a evitar la utilización de fuentes de energía como el carbón o el ciclo combinado de gas, que también generan CO2 y por lo tanto efecto invernadero. El hidrógeno verde también se nos está planteando como una futura fuente de energía que consiste en la obtención de hidrógeno a partir de la hidrólisis del agua, que es una fuente prácticamente inagotable en el planeta Tierra, a través de energías limpias, energías renovables, como por ejemplo la eólica o la fotovoltaica. A partir de este hidrógeno verde se puede consumir directamente en el transporte, en hidrolineras, en generar energía eléctrica o incluso en el consumo doméstico. También otro elemento que deberíamos de tener en cuenta en nuestras estrategias para ralentizar el calentamiento global es la utilización de alimentos de proximidad. Son alimentos que se producen cerca de nosotros, sin tener que depender de grandes transportes. Es increíble que en un momento dado, por ejemplo en España, se consuman naranjas pues de Sudáfrica, porque esas naranjas tienen que viajar y por lo tanto tienen una huella de carbono muy potente y no tiene mucho sentido. Hay que consumir productos de temporada que son en principio productos y alimentos de proximidad. Estos productos kilómetro cero llegan hasta nosotros más frescos y además su huella de carbono es muchísimo más baja. El consumo de frutas frescas en bandejas de poliestireno o con envoltorios de plástico realmente no tiene ningún sentido y es un elemento que debemos de rechazar en nuestra compra diaria. De la misma manera que todos estos productos ultraprocesados, que por lo tanto tienen también una huella de carbono muy importante, deberíamos de rechazarlos en principio de nuestra compra diaria. También podemos utilizar fuentes luminosas en nuestros hogares que sean con menor consumo energético. Aparte de suponernos un ahorro a nuestros bolsillos, también va a suponer una reducción del consumo energético que, como vimos al principio, es un elemento muy importante a la hora de generar huella de carbono. Esto simplemente consiste en sustituir una lámpara de incandescencia por una lámpara de LED, de consumo LED, y ya digo, se va a reducir mucho no solamente la parte económica, sino también la huella de carbono. Además, se puede ahorrar agua. El agua es un bien escaso, pero es que además el agua exige bombeos y depuraciones, con lo cual, cuanto menos agua gastemos, menos va a ser nuestro impacto sobre el medio ambiente. Aquí os dejo algunos consejos para que podáis ver cuáles son algunas maneras de ahorrar agua. Reducir las calefacciones, la temperatura ambiente de las casas, puede ser también una buena estrategia que, insisto, además de un ahorro económico para las familias, va a suponer un ahorro energético y, por lo tanto, un ahorro en la contaminación, en la generación de esa energía. El aislamiento de los hogares también es importante, no solamente para el frío, sino también para el calor. Es decir, que tener una casa bien aislada va a favorecer que consumamos menos. La desaparición de los incendios forestales está en nuestras manos, según lo pone aquí. Bueno, pues realmente es cierto que la mayoría de los incendios que se producen son provocados y están afectando de una manera doble. Por un lado, con la deforestación, y por otro lado, el incendio genera un vertido inmenso en forma de combustión de CO2 a la atmósfera que va a agravar el problema de los gases de invernadero y del calentamiento global. También la esperanza que nos queda es que la gente joven se manifieste en las calles y le exija
a las autoridades que cumplan con todos los protocolos que a veces se firman y se incumplen. Bueno, pues ya veis como en un poco tiempo acabo de exponeros una serie de pequeñas acciones que podríamos hacer en nuestros hogares para ayudar a paliar, en la medida de lo posible, el calentamiento global. También es verdad que las autoridades que nos gobiernan, tienen mucha responsabilidad y creo que tenemos también que exigírselo en las calles. Pero eso no quiere decir que cada uno de nosotros no pueda aportar, como os decía al principio, nuestra contribución, nuestro granito de arena para poder hacer que este planeta siga siendo lo que es, un planeta maravilloso y muy habitable. Espero que os haya gustado este vídeo y si os resultó interesante, compartidlo con vuestros compañeros y suscribiros a este canal. Muchas gracias.